¿Cómo están, amigos del Pulso? Un gusto saludarlos. Este día tengo el privilegio de dialogar con un personaje de la vida política de Honduras, don Jorge Arturo Reina. Él se ha desempeñado en diferentes cargos en el ámbito político, nos ha representado ante la ONU por varios años, también fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, también ha sido miembro y presidente del Partido Liberal de Honduras, y este día pues tenemos el gusto de dialogar con él. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muchas gracias, igualmente el gusto es para mí y es un honor para mí estar en su programa. Cuénteme, en los años 80 a usted le decían el hombre invisible. Quiero empezar con esa pregunta, ¿por qué le decían así? Porque es una curiosidad que tengo. Bueno, en primer lugar, porque hubo todo un periodo histórico en que nos perseguían, ¿verdad? Y no solo nos perseguían, sino que nos capturaron, ¿verdad? Conozco todas las cárceles de Centroamérica y también todas las cumbres académicas de Centroamérica, solo que en diferente momento. En El Salvador primero conocí las cárceles y después fui decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Antes de ser rector de la Universidad de Honduras. Así que conocí Centroamérica, la oscura y la clara, las dos. O sea que el hombre invisible viene por eso, porque se les esfumaba a sus enemigos. ¿Quiénes lo perseguían? Todos los gobiernos dictatoriales, Somoza principalmente, que Somoza ejercía influencia en todos los gobiernos de la América Central, en todos los gobiernos, era el hombre más poderoso. En ese momento decían que Somoza era el emisario de los Estados Unidos para Centroamérica, y entonces no debía permitir ningún cambio en Centroamérica, porque debían estar todos gobiernos, unos que servían a las compañías bananeras, otros que servían a las 14 familias en El Salvador, en Nicaragua una dictadura brutal, ¿verdad? Y todo eso estaba en crisis, y ante esa crisis reaccionaron poniendo a un jefe para Centroamérica, que era Somoza. ¿Cómo nace el amor hacia el Partido Liberal por parte suya? Bueno, probablemente lo heredé de mis padres, porque tanto mi padre como mis abuelos fueron liberales. Entonces nací sintiendo el Partido Liberal mi partido. Y por él pues he luchado todo lo que me ha sido posible. Recuérdeme, ¿en qué año fue presidente del Partido Liberal? Fui en el año, presidente del Partido Liberal fue en la década pasada. Después de que mi hermano Carlos Roberto fue presidente, después hubo otro y después fui yo. Y si comparamos aquel momento en el que usted tuvo las riendas del Partido Liberal comparadas con las actuales, ¿qué diferencias nota? Que en aquel momento el Partido Liberal aparecía como el partido más avanzado de la América Central, acusado entonces de comunista. La acusación era comunista el Partido Liberal. ¿Por qué? Porque planteaba reforma agraria, código del trabajo, seguridad social. Eso era barbarie, eso era el puro comunismo según los atrasados de la época, que siguen siendo atrasados en esta época también, ¿verdad? Todavía más atrasados ahora. Entonces, en esa época, el Partido Liberal era visto así. Por eso hemos planteado el Partido Liberal debe ponerse otra vez al día, a la vanguardia. Otra vez a la vanguardia. Como estuvo en la vanguardia, por lo cual se hizo grande, debe seguir en la vanguardia. Pero de repente tuvo un retroceso, claro, inducido por golpes de Estado y muchas otras cosas, ¿verdad?, que ocurrieron en la historia del país. Y que entonces empezó a lucir como un partido menos avanzado, más moderado, que debe volver a asumir sus banderas y hacer alianzas con las fuerzas parecidas al Partido Liberal. A su criterio, ¿quién o quiénes han sido las personas que más daño le han hecho a esta institución política? Mire, los que más daño le han hecho han sido los enemigos del partido, por supuesto, ¿verdad? ¿Quiénes son? Los que encarcelaban a todos los dirigentes, ¿verdad? Incluyéndome a mí, a mi hermano también, ¿verdad?, y a muchos más, los gobiernos del Partido Nacional. ¿Y en la época actual? En la época actual no creo que haya enemigos, hay adversarios, pero una cosa es el adversario, que es una cosa lógica, y otra cosa es el enemigo. ¿Qué tanto vino a restarle que se creara el Partido Libertad y Refundación al Liberal? Bueno, es que el Partido Liberal, lo que ocurrió es que se dividió. Un ala del Partido Liberal se fue
y se formó Libre. ¿Por qué? Porque el Partido Liberal golpeó a su propio presidente. Entonces no es que el Libre dividió al partido, es que el partido golpeó a su propio, se golpeó solo, se golpeó a su presidente. Entonces eso significa que lo partió en dos, y eso es lo que sucedió. ¿Cómo ve a Mauricio Villeda dentro del Partido Liberal? ¿Le considera? Lo veo sano, correcto. Creo que él debe, y esta sería una fraternal recomendación que yo personalmente ya le digo a él debe asumir la posición que su padre tuvo en el Partido Liberal, que fue avanzado, hasta de comunista lo acusaron. Por tanto, debe asumir banderas mucho más avanzadas. ¿Qué quiere decir ser avanzado? Ser avanzado quiere decir disminuir la desigualdad, disminuir las injusticias sociales, aumentar el sentido de patria, el sentido de nacionalidad y el orgullo nacional. Eso quiere decir ser avanzado. Y ser avanzado también, por todos los elementos que me dan, ¿no es que le falta un poquito de liderazgo a don Mauricio? Bueno, cada líder tiene su propio sello, como cada persona tiene huellas digitales. El liderazgo es como las huellas digitales, se parecen pero no son iguales. Unas son más acentuadas, otras menos, pero todas son huellas digitales. Y le consulto esto por algunas quejas que hay de los diputados liberales, que no hay ese acercamiento entre el presidente del partido que ellos representan y la bancada dentro del Congreso Nacional. El hecho de que hay algunas quejas no es nuevo. Yo las he escuchado siempre. Siempre discrepancias entre algunos diputados y el presidente del partido o la dirección del partido, o aún ha habido quejas en el Congreso contra el presidente de la República. No deja de ser normal que haya algún tipo de discrepancia. Claro, nunca esas discrepancias han llegado a ser enfrentamientos irracionales, ¿verdad? Sino discrepancias que son además sanas en una fuerza política, porque la uniformación total de una fuerza política sería como que fueran todos autómatas, ¿verdad? Que todos siguen la misma línea, ¿no? Es un partido libre, un partido de pensamiento diferente. Y en ese pensamiento diferente está la riqueza, la fortaleza y el progreso de una fuerza política capaz de renovarse. Si no existen diferencias, no hay renovación. ¿Qué tanto ha sumado o restado la participación de los diputados liberales en las últimas elecciones dentro del Congreso Nacional, para el caso del Ministerio Público, la nueva Corte Suprema de Justicia? Bueno, no sé, yo creo que ahí no ha habido una línea correctamente aplicada. ¿Quién ha fallado ahí? No puedo decirle porque no conozco a profundidad el hecho. El hecho es que, visto desde fuera, el Congreso o la bancada de un partido en el Congreso es la opinión de ese partido en ese Congreso. El diputado que es elegido por una fuerza política está obligado a esa fuerza política. Por supuesto, ¿por qué? Porque es electo por la masa popular de esa fuerza política. Entonces, su compromiso con su partido es compromiso con las bases que lo eligieron. Pero a veces algunos diputados que empiezan a creerse que ellos valen por sí solos, que el partido no cuenta. El partido es el instrumento, es como una persona que vaya a representar a Honduras afuera y que crea que Honduras es él, que Honduras no es esta. Él es representante, por tanto debe representar lo que el país quiere. El diputado debe representar lo que el partido que lo eligió quiere, porque lo eligió la masa del pueblo que está en ese partido. Lo que sí es que veo un mal síntoma, porque cuando a alguien lo elige una fuerza política, ese alguien debe responder a esa fuerza política. Independientemente de las diferencias al interno de esa institución. Ese es otro tema.
ese es otro tema, porque indiferencias en las fuerzas políticas siempre hay en todas las fuerzas políticas. Desde que surgieron los partidos en la historia de la humanidad ha habido discrepancias. Pero el hecho de que haya discrepancias no es motivo para que alguien deje de representar al partido que lo eligió. En las últimas semanas vimos muy emocionados algunos alcaldes liberales queriendo promover algunas candidaturas. Para el caso, la del ingeniero Elvin Santos, ¿cómo ve esa...? Yo veo normal, y es importante que los alcaldes se muevan y promuevan porque ellos son la base primera de la estructura del Estado que expresa una opinión de partido. Usted puede ver cómo el Partido Liberal tiene más fuerza en la base que en las capas de arriba. Por eso ganamos más alcaldes que diputados, porque la base es más fuerte que las capas intermedias del partido. Y que eso ha ocurrido por lo que sucedió, por la historia que ocurrió, que el Partido Liberal se dio un golpe a sí mismo, cosa que no había ocurrido nunca en la historia, que el mismo partido, es como que el mismo individuo agarre un martillo y se pegue en la cabeza. Eso ocurrió, fue sencillamente. Esa historia volverá a cambiar y volverán las cosas a la normalidad, pero por el momento están como usted dice, como los estamos viendo. ¿Ve difícil el panorama del Partido Liberal para ir a competir en las próximas elecciones? Veo difícil el problema de Honduras, no solamente el Partido Liberal. El problema de Honduras, la situación económica y social de Honduras es extremadamente grave, que no vamos a resolverla si los partidos no hacemos un acuerdo total por cambiar la estructura del país. Si no lo hacemos, el país puede estallar. Y no olvidemos que este país, Honduras, es el que más guerras tuvo intestinas, pero después se calmó, vinieron reformas sociales que hizo Villeda Morales, el Partido Liberal. Hubo condiciones sociales y económicas mejores que no obligaron al pueblo a levantarse en armas. Por eso las guerras pasaron a los vecinos y Honduras se quedó tranquila, pero ahora las condiciones de Honduras están muy tensas. El gobierno debe entender, el gobierno debe llamar a un diálogo nacional entre todas las fuerzas de qué debemos hacer de aquí para adelante para el desarrollo económico social de Honduras y para que los más pobres no estén en la situación crítica en que se encuentran. Pero aquí hay antecedentes, que los diálogos no funcionan y un ejemplo claro es el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, que todas las semanas llamaba a diálogos con los diferentes sectores y al final no sirvió de nada. Pues en el país donde no hay diálogo es donde la violencia aparece. ¿A favor o en contra de la reelección? Yo. ¿Sí? Ni a favor ni en contra. La reelección no es lo más importante. La reelección es normal cuando se acuerda por todos. Es anormal cuando no se acuerda por todos. Así es de sencillo. ¿Por qué no podemos establecer la reelección en la Constitución de la República y dejarla funcionar? En los Estados Unidos no es anormal. Pero cuando no es normal y se impone, se vuelve anormal. El mismo hecho puede ser bueno o malo según las circunstancias que lo producen. Si lo producen legítimos acuerdos de todos, ¿por qué va a ser malo? Si lo producen impuestos, se vuelve mal. ¿Y en Honduras alguien la está imponiendo? ¿Alguien la está eligiendo todos? No, nadie. Si nadie la está imponiendo todos, es que alguien la está imponiendo. Por tanto, eso no es sano, porque ya lleva un vicio, ya lleva débil y ya lleva signos de que puede generar otros problemas más graves de lo que uno puede imaginarse. ¿Y quién es ese alguien? alguien? Y que no olviden que este pueblo es el que más tiempo estuvo en guerras internas. El de Honduras, más que El Salvador, más que Guatemala y más que Nicaragua. Más tiempo. Que no lo subestimen los que están gobernando, que crean que es un pueblo tonto, que no va a pelear. Que se cuiden. Se cuiden y que si no se cuidan van a pagar un precio que no tienen idea el que puede ser. Usted me dice con eso que si la reelección se aprueba a fuerza o comprando conciencias, aquí puede haber problemas. Va a provocar problemas. Y los hondureños no tenemos el deber de aplicar, de respetar ni de apoyar lo que se imponga. Los hondureños solo debemos respetar lo que el pueblo de Honduras decide, no lo que le imponen al pueblo. Algunos dicen que el expresidente Zelaya con el actual gobernante ya negociaron la reelección en el país. No sé, ni quiero entrar yo a especulaciones porque no sé. Por tanto... No. Pero sí con su experiencia nos dice que de aprobarse la reelección en el país de una manera... correcta, ajá. Es legítima, claro.
¿Por qué no va a serla? ¿Por qué no va a ser una reelección si es legítimamente? Ahora, cuando se hace usando fuerzas y escondida, ya indica intenciones perversas. Esa palabra democracia, en esa acepción, se derrumbó. Ahora, o es para el pueblo o no es democracia. ¿Pero a usted le gustaría ser presidente de Honduras? ¿Lo ha pensado? ¿En los últimos meses se le ha pasado por la cabeza? No, no he pensado en eso. He pensado en que, pero sí... ¿Alguien se lo ha propuesto? Pero sí pienso, no. Y sí pienso que es importante escoger a un buen presidente y que deberíamos buscar gente que represente a la totalidad de los hondureños y no solo a pequeños sectores. Porque cuando solo se ponen pequeños sectores, son los que imponen al presidente, ese presidente va a fracasar. Tiene que responder a los intereses de toda la sociedad o está listo y servido. ¿Cuál es el futuro del Partido Liberal? El futuro del Partido Liberal lo va a construir el mismo partido. Si el partido abandona sus banderas, va a desaparecer. Si el partido mantiene sus banderas, va a permanecer. Le consulto también quién es el llamado a hacer el diálogo, a convocar el diálogo con todos los sectores para sacar adelante el país, tomando en cuenta todo lo que hemos hablado y las circunstancias en que se vive. El presidente de la República. Una vez que pasaron las elecciones, el que dirige al país es uno, el presidente. Y él es el que debe de gobernar para todos, no para su partido, no para su sector, no para su familia, para todos los hondureños. Ese es su compromiso. Bueno, para ir concluyendo, le cedo el espacio, ¿verdad? Para que aproveche y le mande un mensaje ya sea a sus correligionarios o al mismo presidente de la República. Yo diría que los hondureños, sería para todos los hondureños de verdad. Debemos entender que Honduras es de todos, que la vemos de manera distinta, que tenemos discrepancias. Todo eso es normal, como en todo país del mundo. Pero el interés nacional de Honduras está ligado al corazón de todos los hondureños, independientemente del bando que tengan. Y ese corazón es el que nos debe unir, acercarnos, discutir qué hacemos. Pasaron las elecciones donde discrepamos, ahora unámonos para ver cómo, junto con el gobierno, empujamos hacia adelante al país, entre todos los hondureños. Cuando vengan las elecciones, nos discrepamos, competimos y el que gane, gane y nos vuelva a unir a todos para llevar adelante al país. De lo contrario, el país no va a prosperar. Pasadas las elecciones, el pueblo decide, este va a gobernar y por tanto todos debemos apoyar a ese que el pueblo decidió que va a gobernar. Don Jorge Arturo Reina, ha sido un placer dialogar con usted. Hay muchos temas en el ámbito nacional de los cuales podemos tocar y nos podemos extender aquí por mucho tiempo, pero por hoy, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a usted y es un honor haberla visto y recibido. Muchísimas gracias. Y a usted que nos ve a través de las redes sociales, les sigo invitando para que nos sigan a través del Pulso HN. Gracias por su sintonía.